clase. Ya estoy grabando la clase y luego voy a empezar a compartirles la pantalla, ¿verdad? Ok, entonces ahorita les estoy compartiendo el campus virtual, ¿sí? Voy a acceder. Bueno, tal vez no creí que fuera a tardar tanto, ¿verdad? Estuve haciendo pruebas antes de la clase. Ok, esta sería nuestra clase. Y bueno, como ustedes pueden o podrán estar observando ahorita, ¿verdad? Eso es lo que he estado subiendo al campus virtual, ¿verdad? Lo primero es la información del curso, que como les había mencionado anteriormente, era por si alguno de ustedes no había recibido el correo electrónico, entonces para que pudieran accesar a Telegram y después ponerse en contacto con todos. Luego el capítulo 1, pizarra de la clase 1, video de la clase 1. Los videos de repaso están acá, no sé si los han revisado, ¿verdad? De repaso de cifras significativas y de vectores en general. Ya vamos a hablar de la prueba, que es un control de lectura, ¿verdad? Y luego son los videos de las clases, que son los mismos videos que les he estado pasando, ¿cierto? Solo que los subo acá también para que ustedes tengan, pues, o tal vez una persona que no esté muy atenta al Telegram, pues también los tenga en el campus virtual. Y para finalizar, yo he subido este video, que son los ejercicios extra, que son ejercicios de dos cuerpos, ¿verdad? Pero siempre movimiento en una dimensión. Ahora, acabo de imprimir los libros, bueno, no los libros, sino que las notas de clase, ¿verdad? Entonces ya los tengo en PDF, o sea, si yo ahorita lo abro, aquí ustedes pueden ver las notas que yo he ido desarrollando en la clase, ¿verdad? Esta se la voy a subir pues lo más breve posible. Eh, a veces quedan cosas como esta, ¿verdad? Que no me gustan a mí, en esta página básicamente en blanco. Son cosas que no puedo controlar porque no me enseña en la aplicación a dónde es el corte de la página. Si se fijan, aquí por ejemplo tengo estos números yo y salen cortados, sale un poco cortado y acá, ¿verdad? Cosas como esas, pues no las puedo controlar, pero pues, espero que siempre les sirvan, ¿verdad? Como aquí, por ejemplo, se mira un poco cortado, ¿verdad? Por el cambio de página. Eh, y bueno, en general aquí les pongo todas las notas. Espero que siempre les vayan a poder servir a ustedes, ¿verdad? Y por último está lo de la prueba, ¿verdad? Entonces, si se fijan, yo ya subí la prueba, que es el control de lectura que está para mañana. Voy a meterme aquí, la verdad que no he revisado, la acabo de subir y dice aquí, ¿verdad? Antes de someterse al control de lectura se le aconseja que lea su libro de texto, Sears Semansky, ¿verdad? De la página del capítulo 1, perdón, las secciones 1.4 a 1.10, me dice. O sea, específicamente de esas secciones que hablan ya de los redondeos, cifras significativas y de vectores en sí. El control de lectura consiste de un conjunto de preguntas de selección múltiple referente a la lectura que se le pide que realice. Para iniciar esta actividad debe hacer clic en comenzar, lean el mensaje que aparecerá y presionen aceptar. Seguidamente tendrá en disposición la actividad que deberán de realizar, donde se les explicará cómo deben llevarla a cabo. Después de desarrollar la prueba y hasta cuando estén totalmente seguros de sus respuestas, presionen el botón enviar todo y terminar. A continuación tendrán un nuevo mensaje el cual deben leer, y si están de acuerdo presionen aceptar. Caso contrario, el sistema automáticamente registrará las respuestas que tengan en ese momento, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya terminaron, denle enviar, ¿verdad? Pero igual creo que está configurado, lo que dice es que está configurado de tal forma de que si a mí se me olvidó enviarlo o lo que sea, se acaba el tiempo de la prueba y yo no lo envié, pues lo que se envía es lo que ustedes tenían guardado hasta ese momento, ¿verdad? O sea, las respuestas que tenían seleccionadas se envían automáticamente cuando se acabe el tiempo. La retroalimentación de su prueba junto con su nota estará disponible a partir del día de mañana.
cuando se verifique que todos se han sometido al control de lectura, ¿verdad? Entonces, eh, esto tengo que revisarlo yo. Ya nos envió, la verdad, las instrucciones. Creo que esto ha de ser. eh, creo que... No, no es acá. Creo que les estaba diciendo... Ah, bueno, el coordinador, perdón, de la clase ya nos dio algunas instrucciones acerca de la retroalimentación. Obviamente la retroalimentación, eh, bueno, en general, en las pruebas no la dejamos para que en cuanto usted sale de la prueba tenga la retroalimentación. ¿Por qué? Porque si dejamos eso, entonces es un facilito, ¿verdad? Cualquier persona simplemente termina rápido, mira la retroalimentación y la puede compartir a los demás, ¿verdad? Entonces ese es el punto de no dejar la retroalimentación directa. Entonces yo tengo que comprobar eso. De hecho, yo periodos pasados lo que he hecho en general, incluso las notas de las pruebas y todo eso, no las dejaba que se vieran acá, sino que yo a la vez, o sea, yo en general, y creo que eso lo voy a seguir manejando acá, así, no voy a trabajar con las notas exactas del sistema, ¿verdad? Sino que digamos, cuando hay una prueba, si hay una corrección que hacer, yo la hago y todo eso, todas esas notas las voy recopilando en un Excel, ¿verdad? En vez de trabajar con lo que sale aquí directamente, porque ahí sí ya incluyo lo que son las correcciones. Entonces, les envío una foto de las notas como estuvieron y les menciono que si alguno de ustedes quiere ver o tener una retroalimentación, que por favor me escriba y después pues le envío las retroalimentaciones yo de forma personalizada, ¿verdad? Que es, o sea, explicarle específicamente dónde se equivocó, ¿verdad? Que pienso que es mejor pues hacer eso a simplemente poner el ejercicio ya como se resolvía y tal vez ustedes no, en algunas ocasiones no van a poder visualizar el por qué, porque no es lo mismo cuando uno está en la clase, ¿verdad? Que si yo pongo la pauta en la pizarra o si yo tengo la pauta en una hoja y yo se las puedo prestar, entonces ustedes después me preguntan por qué y después ahí sí es una retroalimentación real, mientras que si solamente dejamos la solución acá, yo creo que lo que podría pasar es simplemente mirar la solución y no, tal vez no todos van a consultar, ¿verdad? Acerca del por qué, o por qué está mal lo que hicieron o cosas así. Entonces, ahí vamos a ver cómo está lo de la retroalimentación, pero más o menos, si no le sale, bueno, obviamente de un solo, después del día en cuanto terminen la prueba no les va a salir, pero en general, si no le sale retroalimentación, no es un error, ¿verdad? Sino que así lo tenemos programado, ¿verdad? Es para que no anden preguntando después, ¿por qué no puedo ver la nota de un solo? ¿O por qué no puedo ver la retroalimentación? Ese sería el... Entonces, vamos a ver, le voy a dar un poco acá, solo para ver un poquito. Tal vez logran ver algo ustedes, pero no importa. Aquí, este es el formato de la prueba, ¿verdad? Entonces, se fijan, vamos a ver, son 6 preguntas. Y esto lo estoy haciendo simplemente para que ustedes miren más o menos el tipo de formato de pregunta que les pueden aparecer, ¿verdad? Entonces, esta dice, ¿cuántas cifras significativas tiene el siguiente número? Yo sé que dice control de lectura, pero si no me equivoco, este va a ser, o debería de ser uno de los pocos controles de lectura que tiene cosas que son como problemas, ¿verdad? Porque los temas son cifras significativas y vectores. Entonces aquí me dice cuántas cifras significativas tiene el siguiente número. Entonces ustedes simplemente tienen que ver cuántas cifras significativas tiene el número y responder, ¿verdad? Hacen la respuesta y después le dan próxima página, los pasa a la siguiente pregunta, la siguiente pregunta, la siguiente pregunta. Entonces va a haber preguntas tanto de cifras significativas como de vectores y de operaciones, ¿verdad? Digamos, si yo multiplico dos números y que yo diga cuál es la respuesta correcta, dependiendo de cuántas cifras significativas tengo que dejarle, ¿verdad? O cuántas cifras decimales. Eh, Antes de cualquier, bueno, eso es todo con esto.
Este es el video que les compartí yo, ¿ok? Entonces ese video es un video viejo, el de los ejercicios extra, ¿verdad? Es un video viejo. Entonces, por favor, si en el video menciono algo como que, porque no sé, no lo vi todo, ¿verdad? Pero si en el video yo menciono algo como el examen va a ser a tal hora o eh, tenemos prueba el día de mañana o cosas así, pues no confundan el tiempo, ¿verdad? Porque este que dice clase asíncrona 1, capítulo 2, avanzados, ese es un ejercicio, un video hecho el periodo pasado y bueno, eso se los puse en la descripción, pero eso ustedes también lo pueden ver tanto en la fecha del video como en la descripción que tengo por allá. Entonces hoy sí vamos a empezar la clase, solo espero que me esperen un momentito, voy a traer un poco de agua. Bueno, entonces, solo para recordarles, estamos entrando a un capítulo nuevo, ¿verdad? En este caso es el capítulo 3 de su libro de texto, que es el Sears. Si yo me voy hasta allá arriba, ustedes pueden ver. Upa. Capítulo 3, movimiento en 2 o 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, solo voy a ponerle el título, o bueno, para que se sepa. Capítulo 3, ¿verdad? Entonces, muchachos, yo les había mencionado anteriormente, cuando yo introduje todos los parámetros, los hicimos, o más o menos yo les introduje la posición como un vector en 2 dimensiones, ¿verdad? En general, la realidad es la siguiente, ¿verdad? Nosotros no vivimos en un mundo con únicamente 2 dimensiones, ¿cierto? Sino que nosotros podríamos tener hasta 3 dimensiones y no sé si en cálculo han hecho gráficos así, en vectores definitivamente sí, ¿verdad? En los cuales nosotros tenemos pues una profundidad, en este caso X, la dirección horizontal, en este caso sería Y una altura que es Z, ¿verdad? Entonces, para ubicar un punto en el espacio, ¿verdad? Entonces ese punto puede tener una coordenada X, ¿ok? Una coordenada y una altura Z, ¿verdad? Ok, y ese es un punto ubicado en el espacio. Tiene algo de profundidad, algo en Y, o sea, una cantidad horizontal y algo hacia arriba, ¿verdad? Entonces esto ustedes fácilmente lo pueden visualizar si miran la esquina de uno de sus cuartos, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros, pues técnicamente esta figura, ¿verdad? Y para describir un punto del espacio, yo lo puedo describir como horizontal, profundidad y altura, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que los puntos en general, no me gusta mucho el punto que acabo de dibujar, pues para dibujar el vector. Sí, ya estoy grabando la clase para que el muchacho que consultó. Pero bueno, yo puedo describir este punto y ese punto se puede definir con un vector R, como habíamos mencionado antes. Solo que en este caso, ¿verdad? El caso más general, ¿verdad? Sería R que va a tener, ok, una coordenada X, ¿verdad? Que vamos a darle un valor X a esto, un valor Y a esto y un valor Z a esto, ¿verdad? Entonces el vector va a ser
X en dirección X más una cantidad Y en dirección Y más una cantidad Z en dirección Z. ¿Ok? Y eso sería pues lo que nosotros tenemos como vector, donde al final creo que, por si no lo recuerdan, X unitario, Y unitario y Z unitario son los mismos I, J y K que ustedes miran, solo por si causa confusión, que miran en vectores y matrices, ¿verdad? Entonces, en general nosotros vimos un espacio de 3 dimensiones, entonces el vector de posición yo lo puedo describir como un vector en 3 dimensiones, y esto de acá, muchachos, esto es el vector, ¿cierto? Pero el vector también tiene una magnitud, ¿cierto? O sea, yo puedo medir el largo. Ok, yo podría querer medir el largo, qué tan largo es este vector, y a eso le pongo únicamente R, pero sin el símbolo de vector, ¿verdad? Entonces la magnitud R, en general, ustedes si recuerdan vectores y matrices, yo puedo hacer R.R. R.R lo que me da es R cuadrado, ¿ok? O sea que eso es lo mismo que decir que R, magnitud, o sea, la magnitud, qué tan largo es ese vector, se puede describir como la raíz de R.R. Y si ustedes recuerdan, por definición, esto sería en este caso, pues, la raíz de ¿quién? De X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. En este caso, ¿por qué? Porque recuerden que el producto punto es un producto componente a componente. Entonces cuando yo multiplico R con R, multiplico X con X, ¿verdad? Me da X cuadrado más Y con Y, me da Y cuadrado, y Z con Z me da Z cuadrado, y obtengo yo esto, ¿verdad? Eso es, pues en general, solo para que lo sepan. Pero a pesar de que nosotros trabajamos en general en bueno, que el mundo se describe en 3 dimensiones, en nuestra clase, en Física 100, solo trabajaremos dos dimensiones, ¿ok? 2 dimensiones. Entonces, solo vamos a trabajar en 2 dimensiones. Aquí se me borró la chibolita de la D. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros solo vamos a trabajar con una dirección que va a ser la altura Y, ¿ok? Esto no me representa a mí la altura. Y una dirección X que va a ser horizontal, ¿verdad? Bueno, la mayoría de las veces va a ser horizontal. En otras ocasiones vamos a cambiar un poco eso, pero mejor lo voy a dejar simplemente X. Y Y siempre va a ser la altura con respecto a un punto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ya les había descrito yo anteriormente, ¿verdad? Nosotros sabemos entonces que yo puedo describir una posición por medio de un vector R, ¿verdad? Y ese vector R, como vimos nosotros en el capítulo 2, yo sé que es X en X, es que es lo mismo que tengo arriba, solo que sin la Z, ¿verdad? Más Y en Y, eso ya se los había dicho. Bueno, si yo quiero encontrar la magnitud de este vector, ¿ok? Entonces es lo mismo que les dije anteriormente, ¿verdad? La magnitud del vector, o sea, la magnitud del vector es qué tan largo, ¿verdad? La longitud, o sea, la magnitud del vector de posición es una distancia, ¿cierto? Una distancia. Entonces, si a mí me dicen una distancia, claro, me tendrían que decir a qué ángulo está, ¿verdad? Pero si a mí me dicen que estoy a tantos metros del origen, entonces a mí lo que me están dando es una distancia, o sea, la magnitud del vector de posición, ¿verdad? Y como vimos anteriormente, esa magnitud yo sé que se puede
sería en este caso x cuadrado más y cuadrado. Y esto fácilmente ustedes lo podrían ver porque, bueno, este vector nosotros podemos ver, ok, tiene una coordenada x, tiene una coordenada y que podemos armar un triángulo rectángulo aquí. Y que con este triángulo rectángulo yo tengo aquí el lado largo, tiene valor r. Le puse L, pero en realidad era R, ¿verdad? El lado largo tiene valor R. Esto tiene valor X, esto tiene valor Y. Yo haciendo Pitágoras llego a esta misma expresión, ¿verdad? Entonces es un poquito más fácil de ver. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros habíamos definido en el capítulo 2, ok, voy a ir un poco rápido porque son cosas que ya hemos visto, ¿verdad? El capítulo 2 habíamos definido nosotros lo que es el desplazamiento. Entonces asumamos que tenemos un vector, ¿verdad? Y este vector es R1. Y otro vector, y este vector es R2. Entonces el desplazamiento sería un vector que va desde R1 hacia R2 y le llamamos nosotros delta R, ¿ok? Y nosotros sabemos que, bueno, cada uno de estos vectores va a tener sus coordenadas propias, ¿verdad? Este va a ser un X1, este va a ser un X2, este va a, perdón, un Y1, este va a ser un X2 y este va a ser este de acá, un Y2, ¿verdad? Y habíamos dicho que el desplazamiento es un vector, ¿cierto? En el caso del capítulo pasado nosotros solo teníamos una dimensión, entonces cuando yo decía un desplazamiento simplemente o me estaba moviendo horizontalmente o me estaba moviendo verticalmente. Entonces era bien fácil si yo les digo que nos movimos 10 metros, ustedes ya saben, 10 metros hacia la derecha. Ahora, que estamos en dos dimensiones, si yo les digo nos movimos 10 metros, entonces la pregunta es, pero ¿y 10 metros en qué dirección? Entonces el desplazamiento, como les repito, también es un vector, ¿verdad? Y nosotros ya lo habíamos visto también. La fórmula general ya se había escrito antes, sería simplemente la resta, ¿verdad? R2 menos R1. Y, perdón, menos R1. Y entonces ya había mencionado yo que este vector de desplazamiento, yo hago la resta, esto sería x2 en x más y2 en y, esto menos x1 en x más y1 en y, ok. Y nosotros ya sabemos que en las operaciones con vectores, esto también les sirve un poco de repaso para mañana, ¿verdad? Las operaciones con vectores, yo solo las puedo hacer componente a componente, entonces x solo puede sumar con x, porque solo esos dos van en dirección x. Este y2 solo puede sumarse o restarse con el y1, porque solo esos dos van en dirección y1 y de hecho unitario. De hecho, los vectores unitarios yo los puedo sacar como factor común, ¿verdad? Entonces yo puedo obtener una expresión que es x2 menos x1. ¿En qué dirección? X más y2 menos y1, ¿ok? Y esto va a ser en dirección y. Y del capítulo pasado, si ustedes recuerdan, aquí ya tengo yo mi vector desplazamiento que tiene una componente X y una componente Y. Entonces del capítulo pasado ustedes pueden recordar tal vez que, ok, esto de acá es delta X y obviamente en dirección X, más esto de acá es delta y esto en dirección Y. Técnicamente lo que me dice esto es que el vector desplazamiento es la suma de un desplazamiento horizontal más un desplazamiento vertical. En otras palabras, lo que me está diciendo es que si yo tengo un vector de desplazamiento, ok, digamos que mi vector de desplazamiento está acá, que este fuera delta R, ese desplazamiento es lo mismo que primero desplazarme horizontalmente y luego desplazarme verticalmente. Es técnicamente lo que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces tengo esta definición yo de acá, ¿verdad? Y obviamente nosotros podemos encontrar con esto, pues, si quisiéramos, podríamos encontrar un ángulo acá. Tal vez algunos ejercicios nos lo den. Ustedes pueden, como estos dos hacen una triángulo rectángulo, entonces pueden encontrar ese ángulo teta
Pero no me voy a enfocar en eso ahorita, ¿verdad? Por cierto, no sé si se los dije el capítulo pasado, pero el capítulo pasado nosotros definimos velocidad instantánea, velocidad media. En este caso solo vamos a volver a definir todas esas, pero solo vamos a definir la instantánea, ¿verdad? Velocidad instantánea. ¿Cómo se llama? La aceleración instantánea. Y de hecho, en el libro les dice en algún punto que de cierto punto en adelante el libro deja de decirle a la aceleración instantánea y a la velocidad instantánea, les deja de decir instantánea y solo les dice aceleración o velocidad. Entonces, siempre que el libro y siempre que yo diga aceleración o velocidad, piensen en la instantánea. El único momento cuando yo quiero una velocidad media o una aceleración media es cuando lo decimos con el apellido, media, ¿verdad? Entonces esa es para diferenciar, ¿verdad? Y bueno, este sería el vector de desplazamiento, ¿verdad? Y desde luego yo también puedo encontrar la magnitud de este vector de desplazamiento, porque como es un vector, entonces yo puedo encontrar la magnitud del vector de desplazamiento, que esta sería, por ejemplo, cuando a mí me dicen la distancia, si a mí me piden la distancia que viajó, entonces yo, bueno, voy a encontrar esa magnitud del desplazamiento y esto sería pues técnicamente el delta x al cuadrado más el delta y al cuadrado, porque es un vector, entonces desde luego le puedo encontrar yo su magnitud, ¿verdad? Además, o más interesante, ¿verdad? Es la velocidad. ¿En qué color lo había puesto ahí arriba para seguir el formato? Bueno, lo puse en rojo, pero ahora lo voy a poner en azul porque vi que no le puse título. Velocidad. Nosotros habíamos definido la velocidad y si ustedes recuerdan, habíamos hecho nosotros que la velocidad, ok, se tenía un gráfico, se tenía una trayectoria, ok, en general, la voy a dibujar de manera bien general, se tiene una trayectoria, ¿verdad? Y que nosotros teníamos 2 puntos, ¿verdad? Y digamos que yo aquí tenía una velocidad media. Ok, yo quiero saber cuánto es la velocidad acá. Entonces habíamos dicho que, ok, podemos encontrar esa velocidad sacando el promedio de velocidades, por ejemplo, entre acá. Digamos que aquí fuera esta velocidad y aquí esta velocidad. Tangente, ¿verdad? Pero que para encontrar la velocidad en este instante habíamos dicho que vamos a hacer delta t tendiendo a 0 para encontrar la velocidad instantánea. Es lo mismo que la vez pasada, ¿verdad? Entonces nosotros habíamos dicho, ok, la velocidad era el límite cuando delta t tiende a 0. ¿De quién? Del cambio de la posición con respecto al tiempo. Esta es la definición de aquí. Es la definición de velocidad media. Cuando yo le saco este límite, cuando delta t tiende a 0 es la velocidad instantánea. Y esto de nuevo es un vector, ¿cierto? Entonces este vector b, eso ya lo voy a poner en rojo. Este vector b, nosotros habíamos dicho que, ok, cuando el límite delta t tiene, entonces esto quiere decir que es la derivada con respecto al tiempo. ¿De quién? Del vector r. Y creo que así lo habíamos dejado. Yo velozmente les había dicho que bueno, como estamos en una dimensión, solo era de x de t o de y de t. Pero ahora que estamos en 2 dimensiones, este vector r hay que recordarlo, ¿verdad? Es un vector. Entonces el operador derivada queda acá y r es un vector, ¿ok? En general, el vector posición más general, ¿verdad? X en x más y en y, ¿ok? El operador derivada actúa sobre ambos miembros de esta suma, ¿verdad? Entonces yo tendría la derivada de x con respecto al tiempo en x más la derivada de y con respecto al tiempo en y, ¿ok? Y esto en general es la velocidad. Y la velocidad, lo que nosotros podemos ver, ok, la velocidad es
un b sub x, ¿ok? Esto de acá es b sub x en dirección x más un b sub y en dirección y. Y por eso el capítulo pasado nosotros pues simplemente cuando yo decía b sub x, yo no le ponía el símbolo de vector. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo b sub x, yo ya sé que va en dirección x. Cuando yo decía b sub y, tampoco le pongo el símbolo de vector. Pero en este caso tenemos ambas componentes. Tenemos una componente horizontal de la velocidad y podemos tener una componente vertical de la velocidad, ¿verdad? Entonces esto sería la definición general del vector de velocidad, ¿verdad? Sería una velocidad que va horizontalmente y una velocidad que va verticalmente. Pero los ejercicios muchas veces me dicen a mí o me dan el dato de rapidez. Y no olvidemos que hemos dicho bastantes veces que la rapidez no es nada más que la magnitud de la velocidad. Antes, cuando yo encontraba que la velocidad, por ejemplo, cuando es una dimensión era facilito encontrarlo así. Pero en este caso, por ejemplo, si a mí me dicen cuáles son estas componentes, b sub x y b sub y, entonces ¿cómo encuentro yo la rapidez? Entonces la rapidez es la magnitud de la velocidad y la velocidad es un vector. Entonces la magnitud de la velocidad o la rapidez es igual de nuevo a la raíz de b sub x cuadrado más b sub y al cuadrado. Entonces esto de acá es magnitud de la velocidad o rapidez. Entonces, ahí va a depender de los ejercicios, muchachos. Muchas veces nosotros vamos a tener ejercicios que a mí me van a dar los datos, las componentes de la velocidad y al final me piden rapidez. Entonces, ¿qué ocupa hacer? Con esta fórmula yo puedo encontrar cuánto es la rapidez. En otros casos, a mí me van a dar cuánto es la magnitud de la velocidad, ¿ok? Y yo voy a querer encontrar cuántos son las componentes. Entonces en ese caso, ¿cómo hago? Pues nada más y nada menos hay que recordar lo siguiente. Voy a dibujar un vector cualquiera y decir que ese es un vector de velocidad. ¿Ok? Digamos lo mismo que yo tengo acá, ¿verdad? Aquí, que yo tengo una velocidad que va en esta dirección. Pero en general hay que recordar que nuestras componentes o nuestros ejes de referencia son esto es X y hasta acá Y, ¿verdad? Entonces ese vector de velocidad, yo aquí arriba vi que es un vector que tiene componente X y componente Y. Entonces es lo mismo que decir, ok, ese vector tiene una componente para acá, que es b sub x, y una componente para acá, que es que tiene magnitud b sub y. Y esto de acá tiene una magnitud v, ¿verdad? Le podemos llamar únicamente v a la magnitud. Yo aquí le estoy poniendo para que entiendan qué es la magnitud del vector de velocidad, pero eso lo podemos dejar únicamente como v, ¿verdad? La rapidez. Entonces, a partir de esto, ¿ok? Ustedes pueden ver, de nuevo, esta componente horizontal y esta vertical hacen un ángulo recto, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener una forma de cómo poder relacionar esto, ¿verdad? Por medio de ese triángulo rectángulo. Resulta que a este ángulo que se forma entre el eje X y el vector, se mide desde el eje X positivo hacia el vector, a ese ángulo el libro, si no me equivoco, le llama alfa. Para velocidad usamos alfa y para posición usamos teta, ¿verdad? En estos casos, ¿verdad? Si no me equivoco, vamos a ver aquí, tangente de alfa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago yo en el caso de que a mí me dieran la rapidez y yo quiero saber cuáles son las componentes? Obviamente tendría que saber cuánto es ese ángulo. A veces los ejercicios me dan rapidez y ángulo, otras veces me dan componentes, ¿verdad? Entonces hay que saber cómo pasar de una a otra. Y simplemente del triángulo rectángulo yo puedo ver que b sub y es igual a v por seno, ¿verdad? Y que v sub x es igual a v por coseno de alfa.
Recuérdenlo bien, ¿verdad? Eso es siempre y cuando el ángulo se esté midiendo a partir del eje X, ¿verdad? No quiero que cometan el error. Muchas veces nosotros nos aprendemos esta fórmula. Yo nunca les recomiendo aprenderse esa fórmula, sino que se aprendan mejor el triángulo, ¿verdad? Entonces yo miro aquí al triángulo, miro que aquí está alfa, aquí está b, aquí está bx y aquí está by. Y yo sé que el seno de este es opuesto sobre hipotenusa. El coseno de este es adyacente sobre hipotenusa. Y de ahí lo saco. Porque muchas veces la gente solo se aprende la fórmula y, por ejemplo, a mí me dan el ángulo, pero me lo dieron acá. Digamos, me dan este ángulo beta. Y la gente a veces viene y solo aplica la misma fórmula. Y ahí ya viene un error, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con el ángulo que nos están dando. Les recuerdo, estas fórmulas son para el ángulo medido desde el eje X. ¿Ok? Ángulo medido desde el eje X. Entonces yo puedo encontrar las componentes a partir del ángulo y de la magnitud. Yo también puedo encontrar la magnitud o la rapidez a partir de las componentes. Depende de lo que me dé el ejercicio. Y lo único que me falta relacionar es el ángulo, ¿verdad? Si a mí no me diese el ejercicio el ángulo, yo lo puedo encontrar pues simplemente viendo la misma imagen con la tangente. Bueno, el ángulo es la tangente inversa. ¿De quién? Del opuesto sobre el adyacente, ¿verdad? Entonces sería de b sub y sobre b sub x. Entonces de esa forma yo ya puedo encontrar cualquiera de las otras componentes dependiendo de qué es lo que me dan. Si un ejercicio a mí me da las componentes de la velocidad, yo puedo encontrar el ángulo y la magnitud de la velocidad. O si un ejercicio a mí lo que me da es la magnitud y el ángulo, yo puedo encontrar entonces las componentes, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta por acá, muchachos, hasta el momento? Esto de que si me dan a mí ciertos datos eso lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos haciendo ejercicios. Pero ese es en esencia lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces ahora lo que es aceleración. Y no vamos a pararnos mucho en lo que es aceleración. ¿Por qué? Vamos a regresar al caso similar que ya definimos anteriormente, ¿verdad? Ok, ¿qué era aceleración? Aceleración era el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Eso es aceleración media. Entonces, aceleración media, bueno, en general la aceleración media nosotros sabemos que era el cambio de ¿quién? Del vector de velocidad con respecto al tiempo. Y yo sé que si yo quiero la aceleración instantánea, entonces yo lo que hago, bueno, perdón, ahí ya no hay X, sino solo A. Yo lo que hago era el límite, muchachos, de esto cuando delta t tendía a 0, ¿ok? Y esto pues en lo que se convierte es exactamente lo mismo que teníamos en el caso de la velocidad. O sea, eso se va a convertir en una derivada, ¿verdad? Entonces ya habíamos encontrado nosotros que la aceleración en general en la derivada de ¿quién? La velocidad con respecto a ¿quién? El tiempo, ¿verdad? Y de la definición que nosotros encontramos anteriormente, ¿verdad? Entonces yo sé que el vector aceleración es igual a la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De b sub x en x más b sub y en y, ¿ok? Y ese es mi vector aceleración. O en otras palabras, la aceleración es dvx con respecto al tiempo en x más dvy con respecto al tiempo en y. Y esto de acá es lo mismo que tener una componente x de la aceleración y una componente y de la aceleración.
Y esto no nos lo suelen pedir, pero si nosotros quisiéramos encontrar, ok, ¿cuál es la magnitud total de la aceleración, verdad? Entonces, la magnitud de la aceleración no es nada más y nada menos que la raíz de ¿quién? De a sub x cuadrado más a sub y cuadrado. En el caso de que en algún lado lo pidieran, ¿verdad? Y lo mismo con el ángulo, todo procede, ¿verdad? Yo puedo encontrar el ángulo a partir de la tangente inversa de un ángulo igual a sub y sobre a sub x. Y no hay que olvidar que estas a la vez es lo mismo que tener la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Y esto, la segunda derivada de y con respecto al tiempo, ¿verdad? Que esos son los mismos a sub x y a sub y que definimos en el capítulo pasado. Y de aquí viene la pregunta, ¿verdad? Ok. ¿Qué les había hecho yo originalmente? Que si un cuerpo se está moviendo, la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria, ¿verdad? En un círculo. Y digamos que aquí tiene 10 metros sobre segundo, digo yo. Aquí tiene 10 metros sobre segundo. Aquí tiene 10 metros sobre segundo. Y aquí también tiene 10 metros sobre segundo. Y hago la pregunta, y la voy a hacer acá, ¿verdad? ¿Está acelerando el objeto descrito? ¿Qué dicen ustedes? Si un objeto se está moviendo en un círculo y la rapidez aquí es 10 metros sobre segundo, la rapidez aquí es 10 y aquí es 10 y aquí es 10, ¿el objeto está acelerando? No. La respuesta incorrecta es no y la respuesta correcta es sí. Ahora viene el por qué. No le Recordemos. afecta el coeficiente de fricción. No, eso no tiene nada, ahorita no tiene nada que ver. Todavía no hemos visto fuerzas, ¿verdad? La única pregunta es si el objeto está acelerando o no basado en lo que yo estoy viendo, que se está moviendo en un círculo y que la rapidez, ojo con la palabra que usé, la rapidez es 10 metros sobre segundo en cada uno de estos puntos. Ok, pero vamos directo a la definición de la aceleración. La aceleración es la derivada con respecto al tiempo del vector velocidad. El vector velocidad, ¿ok? Vector del vector velocidad. Aquí esta es la rapidez, pero ¿cuánto es la velocidad en realidad? Aquí la velocidad es 10 metros sobre segundo. ¿En qué dirección? X, positiva, ¿verdad? Porque va hacia la derecha. Aquí la velocidad es 10, la rapidez es 10, pero ¿cuánto es la velocidad en realidad? Aquí la velocidad es 10 metros sobre segundo, pero ¿en qué dirección? Y. ¿Es esto y esto son iguales? No. ¿Por qué? Porque van en dirección distinta, ¿verdad? Entonces, un cuerpo puede tener la misma rapidez, pero si cambia de dirección, está cambiando de velocidad. Porque la velocidad es un vector, entonces puede cambiar tanto su magnitud como su dirección. Entonces, ojo, es una pregunta como truqueada, ¿verdad? Y algo como esto les puede venir como una pregunta conceptual en un problema de examen, por ejemplo. Por ejemplo, acá la rapidez es 10 porque es la magnitud, ¿verdad? Pero la velocidad es menos 10 metros sobre segundo en X, ¿verdad? Porque va hacia la izquierda. Y esta también es menos 10 metros sobre segundo, pero en este caso en Y, porque va hacia abajo. Entonces, como está cambiando de dirección la velocidad, entonces la velocidad está cambiando. Entonces lo voy a poner aquí, la velocidad cambia porque existe
cambio de dirección. Y hay que recordar, ¿verdad? El hecho de que sea 10 en todos lados no significa que la velocidad es constante. Significa que lleva rapidez constante, porque la rapidez es únicamente la magnitud de la velocidad. Entonces, todo este movimiento es un movimiento con rapidez constante, pero la velocidad cada momento va cambiando, porque va cambiando de dirección. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. O- Sí, ok, entonces eso es todo, por decir así, lo nuevo que vamos a ver. Ahora la pregunta es: ¿a dónde vamos a aplicar esto nosotros? ¿En qué tipo de ejercicios vamos a aplicar movimiento en dos dimensiones? Y vamos a ver el libro, ¿verdad? No recuerdo cómo se llaman. Las secciones que tenemos que ver es la 1, la 2 y la 3. 1, vector de posición y velocidad, ya lo habíamos dicho. 2, el vector aceleración, que también ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Les recuerdo, ¿verdad? Siempre lean ustedes en este caso las secciones, ¿verdad? Miren los ejemplos, eso siempre nos ayuda, ¿verdad? Y la sección que se supone que teníamos que ver ahorita, pero creo que la vamos a ver entonces hasta mañana. Igual yo la puedo introducir, no tiene mucho, pero solo quedan 3 minutos. Vamos a tomarnos unos 10 o 15 minutos mañana. Si no me equivoco es la 6.3, que dice movimiento de proyectiles, ¿verdad? Entonces ese es el tipo de movimiento que nosotros vamos a describir el día de mañana, y son los movimientos con los cuales nosotros vamos a trabajar en esta unidad. Entonces, solo para darles un adelanto, ¿verdad? Antes de terminar la clase del día de hoy. Entonces, el movimiento de proyectiles nosotros lo encontramos en cualquier lado, ¿verdad? Cualquier persona que juega o mira fútbol, pues cuando le pega a una pelota, ¿verdad? La pelota no simplemente se mueve en línea recta, ¿verdad? Sino que lo que les había dicho o lo que sucede es, bueno, viene la persona, patea el balón, ¿ok? Y en general, sin importar, claro, la forma puede cambiar, pero en general el balón, si yo le doy una elevación, va a tener un movimiento en forma de parábola, ¿ok? En forma de parábola. Y eso es técnicamente lo que nosotros vamos a ver. Todos los cuerpos que se mueven de esta forma, y a eso se le llama movimiento proyectil, a lo cual pues simplemente como definición aquí tenemos que el movimiento proyectil es cuando a un objeto se le da un impulso inicial, como cuando Pirlo le golpeó esa pelota, ¿verdad? Pero justo después de que la persona le da el impulso inicial a esa cualquier, en este caso a la pelota, ya nada más queda interactuando con la pelota, ¿ok? O sea, yo la pateo y yo solo la pateo al inicio, ese es el único impulso que le doy. Todo el resto de movimiento que se da ¿por qué? Se da debido a el efecto de la aceleración debido a la gravedad, ¿ok? Todo, o sea, cuando la pelota va acá, lo único que está interactuando con la pelota es la aceleración debido a la gravedad, ¿verdad? O sea, nadie la está empujando hacia acá, nadie la está empujando hacia acá. Lo único que está acelerando la pelota es la gravedad en todo el viaje, ¿verdad? Entonces ese es el movimiento que nosotros vamos a estudiar, movimiento de proyectiles, que es, ok, un impulso inicial, ¿verdad? O sea, se le da una velocidad inicial que le vamos a llamar v sub 0 y es un vector, o sea que tiene componente x, v sub 0 x, y tiene, bueno, aquí lo vamos a dejar así, y tiene componente y, v sub 0 y, pero justo después de ese momento inicial, la pelota solo acelera debido a la gravedad. ¿Ok? Entonces esa velocidad va a ir cambiando, y lo que vamos a estudiar es algunas particularidades con esta con este gráfico mañana, ¿verdad? Y luego las ecuaciones de movimiento que vamos a usar. Que si se fijan, yo aquí tengo las mismas ecuaciones que antes, porque las mismas ecuaciones son las que vamos a utilizar, ¿verdad? Solo que vamos a estudiar el caso particular de algunos valores específicos que aparecen en movimiento proyectil, ¿verdad?
pero todo va a partir de las mismas ecuaciones. Pero fíjense bien que solo tengo 4 y para X eran 4 y para Y eran 4. Pero en movimiento proyectil pues en realidad nos basta a nosotros únicamente utilizando dos ecuaciones de movimiento horizontal y 2 ecuaciones de movimiento de caída libre. Y con eso nosotros resolvemos básicamente cualquier problema que tengamos. ¿Ok? Entonces mañana vamos a estudiar este gráfico. Vamos a definir cuáles son las fórmulas de movimiento parabólico o movimiento proyectil, ¿verdad? Posteriormente vamos a hablar, bueno, durante este gráfico vamos a hablar de algunas particularidades, ¿verdad?, del movimiento proyectil. Aquí, por ejemplo, se da el caso en el cual cuando nosotros resolvíamos la fórmula cuadrática y me daba 2 tiempos y si los 2 tiempos positivos, este es un caso, ¿verdad? O sea, aquí, si yo resuelvo para un Y, a partir de un Y, perdón, para un tiempo, entonces a mí me va a dar 2 tiempos. Y dependiendo de la información que yo tenga, tengo que definir, ¿era este punto o este punto el que estoy analizando? Todo eso lo vamos a ver mañana y luego vamos a empezar a hacer ejercicios en la clase de proyectiles, ¿verdad? Que al final es lo mismo que los ejercicios de la unidad pasada, solo que ahora es con este set de ecuaciones, ¿verdad?, combinadas. Bueno, y eso sería todo por la clase de hoy.